intentamos una actualización de ciertos aspectos de Rodó, una revalorización de Ariel con las vigencias de nuestra época. Otras manos que las nuestras reiteran a menudo el intento, pero sostengamos que en este intento podría haber algo de falso. Lo que tendría de falso es suponer que Rodó es una especie de hito, de presencia indescartable de nuestra literatura y nuestro pensamiento, y que por ello hemos entonces, querámoslo o no, de remozar sus planteos y sincronizarnos con ellos y su autor. Todos sabemos que esto es falso, y que no hay escritor ni libro que campeen en cultura alguna por un puro prestigio reverencial, teniendo en ella, por así decirlo, un derecho de ciudadanía honorífica y perpetua. Todos sabemos que sin el reiterado e implacable toque de valoración de cada lector y cada generación, sin el fresco enfoque de múltiples lecturas escalonadas en el tiempo y en la reacción desprejuiciada de ellas, no hay escritor que pueda considerarse vivo y cuya inexistencia o caducidad no pueda ser, por el contrario, vehementes hipótesis. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:03 en una ciudad vieja que no lo van a poder creer, pero está vacía, está como El día después, o está como Soy leyenda de Will Smith. Falta Will Smith y con su perro caminando por la ciudad vieja para que, para que vivamos esa película, porque no hay nadie, absolutamente nadie, salvo nosotros, por suerte, y Juan Core, que está controlando está en los controles de emisión de este programa, y Gustavo Germán en la puesta a punto, en la producción. Escuchamos al comienzo del programa, estamos dedicando esta semana a José Enrique Rodó, escuchamos a una de las grandes mentes uruguayas, digamos, para algunos uno de los hombres más inteligentes que pisó esta tierra. Carlos Real de Azúa estaba hablando sobre motivos de proteo en el año 1959, y bueno, arrancaba, en ese fragmento Real de Azúa decía que una de las cosas, lo peor que le puede pasar a un escritor, y realmente no puede ocurrir, es que se lo sacralice o se lo santifique y no se lo pueda interpelar. Cada lector, cada generación tiene que hacer su propia lectura, su propia interpelación, su propia interpretación, y de alguna forma también su propio cuestionamiento, ¿no? Eso es lo que hace obviamente vivo a un escritor. Lo contrario es, ya sabemos, el bronce y el mármol. Para hablar sobre José Enrique Rodó, para hablar sobre Rodó, este escritor, que me gustó mucho lo que dijo ayer Jorge Liberati, en el sentido de que hay que pensar lo que Rodó, antes que político, era un escritor, antes incluso que filósofo, pensador, era un escritor, y estaba de alguna forma guiado por ese ideal de belleza o de buena escritura, ¿no? De cincelar la prosa. Y me pareció interesante ese apunte, que parece mínimo, pero bueno, a mí me parece sorprendente en muchos aspectos. Muchas de las observaciones que hace Rodó, sobre todo en motivos de proteo, es la de un escritor, ¿no? La de alguien que ha hecho una introspección muy profunda en sí mismo, valga la redundancia. Para hablar de Rodó, reitero, y para no irme por las ramas, vamos a darle la bienvenida. Él está en Balizas, allá, supongo yo que tomando sol, pero aquí en Montevideo no hay ningún sol. Francisco Alves Francese, ¿estás ahí, Francisco? Estoy acá y no con nada de sol. ¿No hay nada de sol? Viento y nubes. Pero el viento, si hay en Balizas, siempre es 100 veces más grande que aquí. Aquí hubo un viento... Sí, más lindo. Bueno, aquí hubo un viento impresionante, que me hizo acordar incluso al ciclo, por lo menos cuando salí de mi casa, al ciclón del 2015, pero duró muy poquito, por suerte ahora no hay nada. Bueno, Francisco, te interrumpimos tus vacaciones para hablar sobre Rodó, por varias razones. Bueno, vos sos un hombre de letras, de la Universidad de la República, sos colaborador habitual en La Diaria y en la revista Lento, también sos docente en la Universidad Hort del Uruguay y Hort Uruguay, y sobre todo escribiste un artículo que llama mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, porque dice Mi Rodó personal a 100 años de su muerte. Ese es el título, y vos sos un hombre joven y sorprende un poco porque parece como que Rodó quedó como, no sé, a veces parece una lectura para gente grande, en fin, no sé. Y me pareció muy interesante la lectura que
que planteas ahí en este artículo, entre otras cosas porque tratás de vincular la biografía y los apuntes de Rodó. Sí, yo en realidad no soy ni cerca un experto sobre Rodó. Lo he leído más como de forma, o sea, me gusta y me interesa lo que tiene siempre para decir, pero no lo he estudiado en profundidad. Por eso ese título era como una especie de escudo, porque es mi lectura muy personal y de lo que yo prefiero, digamos, de él. Pero creo que ahí yo quería como remarcar varias cosas que he visto en su obra y que me han interesado, y en su vida, y además cierta cuestión que tiene que ver con la educación también, y que creo que a él le importaba mucho, o sea, sé que a él le importaba mucho, que como profesor y como político, ¿no? En su papel político e intelectual, y para mí es realmente importantísimo. Para mí fue fundamental haberlo conocido en la escuela, más allá de lo que pueda haber entendido en su momento, pero esa idea de presentar un autor que a primera vista no parecería como muy para niños, digamos, sin embargo para mí fue muy importante. Entonces digo, aparte te hicieron leer en la escuela algo que digamos que es como una especie de leitmotiv, yo no sé si se sigue dando, pero digamos La Pampa de Granito era uno de los textos que siempre caía, y le pasa a Rodó algo similar a Juana de Ibarburu. Digamos, hay determinados poemas de Juana de Ibarburu que quedan como estereotipados o vinculados, y en el caso de él me sorprendió que te hicieran leer La Pampa de Granito. Yo también la leí en su momento y recordé que Henry Trujillo es de los pocos escritores que he oído como escritor elogiar a Rodó, y decía que a él le impresionó muchísimo a Henry La Pampa de Granito, precisamente. Yo creo que no, creo que es difícil encontrar páginas más impresionantes y más para un niño también, que esas de Rodó, digo, en la literatura uruguaya en general. Son muy gráficas, muy visuales, y creo que muy fuertes. Pero más allá de eso también había una cosa como del lenguaje que yo, bueno, en ese momento obviamente no podía decir de esta manera, pero había algo en el lenguaje que a mí me interesaba, de algo que después me di cuenta que era una musicalidad que Rodó logra, que es única. Claro, y me parece que a veces lo que se hace es separar una cosa que a mí nunca me cuadra, y que es separar lo que es como que se dice, bueno, es un estilista y escribía muy bien y no sé cuánto, le preocupaba tanto, y sus ideas puede ser que no sean tan interesantes ya, o que ya hayan pasado de moda o lo que sea, pero es que no se puede separar una cosa de la otra, me parece. Esas ideas se tienen que expresar de esa manera, y no hay otra. De acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo, que es una forma, digamos, de escribir y de expresar que tiene que ver con precisamente el ideal de belleza que estaban preconizando, entre otras cosas, ¿no? Para él, no solamente había que buscar o tratar de ser auténtico, buscar la verdad, sino que había que decirla bien, decirla bellamente. Sí, y él era muy consciente de eso. Él es una prosa muy trabajada. Perdón que te interrumpa esto. Y también él quería escribir, como todo escritor, digamos, quería comunicar a la mayor cantidad de gente, porque, digamos, por ejemplo, La Pampa Granito o las parábolas está comunicando ideas complejas, pero para todo el mundo, digamos, y no importa todas las textos que hay por debajo, todo lo que leyó, digamos, toda la erudición que claramente la tenía, y muchísimo, porque él lo que quiere es comunicar ideas. Eso sí es muy importante, porque aparte me parece que ahí hay también otra clave, que es esa búsqueda de un público masivo, que no significó jamás rendirse a una forma
entre comillas sencilla o menos lograda, ¿no? Como sucede a veces, que bueno, se pone en segundo lugar la forma en pos de un supuesto, de una supuesta llegada más directa al público, una cosa así como que... No, de acuerdo, que la operación de Rodó fue escribir lo mejor posible, pero también tratando de comunicar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Digamos, yo creo que ahí entra el uso de la parábola, sobre todo, claro, ¿no? Esa forma que bueno, que es clásica y que al tener tanta poder de imagen es lo que él lo lleva a que sea más fácil comunicarse, me parece, claro, comunicar ese tipo de imagen. Y es una herramienta, la parábola, que digamos bien utilizada, porque puede caer también en lo que es una alegoría muy mecánica, pero bien utilizada la parábola es nada más que y nada menos que encarnar en una historia unas ideas, ¿no? O sea, para que lo veamos sensorialmente, sensitivamente, para que llegue a todo el mundo, lo pueda comprender, aunque sea intuitivamente, y es una herramienta de la poesía, es evidentemente que es bien poética. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, eso que decías me parece importantísimo, como la parábola, en su caso, no es una simple tablita de esto significa tal cosa, esto tal otra y chao, sino que hay una multiplicidad de sentidos ahí que están funcionando y que son realmente, hay como un enigma que presenta la parábola, porque no es el bueno y el malo y no sé qué iban por acá y por allá, claro, y ese enigma creo que es lo que a mí me captura, saber qué está diciendo, como descifrar el sentido, aunque después no se descifre nada, eso no me interesa. Por eso yo capaz que no lo leo muy bien a Rodó, o como debería leérselo, tal vez, porque no me interesa tanto pensarlo en ideas, sino pensarlo en procedimientos. En procedimientos de escritura y de acercamiento a la gente, aunque hay ideas que a mí me parecen pero que son importantísimas. Lo que dijiste de la parábola es claramente así, que siempre hay una especie de enigma que hay que tratar de digamos leerlo varias veces para tratar de, y que cada uno le va a proyectar su solución también en la parábola, porque es polisémica, tiene muchos significados o aparenta tener muchos significados, y pero que es también, reitero, algo inherente a la poesía, ¿no? La poesía se presenta siempre también como una forma de decir otra cosa, de otra manera, pero sabemos que está diciéndonos algo, no lo entendemos realmente directamente, pero sabemos que nos está llegando eso, ¿no? Con una frecuencia adecuada vamos a poder comprenderlo. Y en el caso de Rodó, yo creo que hay grandes líneas que se van una y otra vez repitiendo. En el caso de la pampa de granito, yo creo que está bien elegida, porque es una parábola, bueno, enigmática y sobre todo muy dura, muy fuerte, así, muy fuerte. Vos también en tu artículo planteás el tema del diario, cosa que yo no he leído, de Rodó, digamos, en los apuntes esos, y que fueron de alguna forma censurados en parte por Emir Rodríguez Monegal, vos decís con cierta pacatería, y que Pablo Roca recuperó sus originales, ¿no? Sí, hay un artículo de Roca que habla sobre los archivos y justamente habla sobre el caso de Rodó. Sí, Rodríguez Monegal, cuando publicó las obras completas, que es un trabajo monumental, pero no completo, le faltan cosas. Sacó algunas cosas. Bueno, no, y además es un trabajo que tiene, yo creo que la segunda edición es del 70 y pico, me parece. O sea, tiene sus años eso. Entonces, digo, él no en esa época tampoco se utilizaba tanto la publicación de diarios, ese tipo de cosas. Sí, no, eran reacios, éramos toda la cultura uruguaya. Hoy está como mejor visto todo eso. Entonces, sí, no reacios. Roca lo que hace en ese artículo justamente es agregar unos fragmentos que yo no conocía y que cuando lo leí me impactaron mucho, porque son realmente extraños. Son extraños. Y bueno, y ahí se abre toda la parte de la biografía de Rodó, que
que es apasionante. Bueno, de hecho, no está, por lo menos en 2006 salió el libro de Lustanó, ¿no? Sí, Fernando Lustanó, sí. Sí, diario de un demócrata moribundo. Sí, sí. Y después en 2007 salió ese libro de Juan Introini, que es inencontrable, o sea, no sé, no existe en casi ningún lado, porque se hizo un tiraje chico y no sé, desaparecieron, puede estar en Tristán Narvaja. Sí, Enmascarado se llama, sí. Enmascarado se llama el volumen, y tiene un cuento que justamente retoma el título del volumen y que persigue a Rodó en sus últimos tiempos. Es muy curioso porque no sé si ellos sabrían, o sea, si ellos fueran, o sea, no sé. No, creo que no sabían, porque yo se lo pregunté en su momento a Juan Introini y creo que no sabían, pero llaman la atención porque hablan de Rodó y básicamente están hablando de los últimos meses ahí en Palermo, Sicilia, y en el caso de Enmascarado a mí me llamó la atención lo que hace Introini, que es vincularlo a Rodó, por ejemplo, en algún momento con el tema del candombe o de la cultura afro que había aquí. Obviamente, si vos estabas acá en Montevideo, escuchabas los tamboriles, escuchabas, digo, existía la umbanda, aunque no estuvieras vinculado a ella, pero digamos, era algo que era parte del paisaje de Montevideo, ¿no? Como es ahora, y era mucho más fuerte en aquella época. Entonces él vincula en un momento, Rodó va en una especie de decadencia muy física, va como si fuera, casi lo pone como, no sé si, esto es una palabra, es una expresión mía, como si estuviera una especie de síndrome de Diógenes, ¿no? Como muy mal vestido, en fin. Y en un momento empieza a sentir los tamboriles, ¿no? De acá. Eso me pareció sorprendente. Sí, porque hay, en su cuento particular no es como una historia de esas, de un tipo que está como obsesionado con Rodó, y bueno, y justamente está en Barrio Sur el personaje, entonces bueno, es inevitable que haya tambores, por lo menos, sí. Y bueno, y aparte juega con eso, ¿no? De cerca de Palermo, y Rodó está en Palermo, claro, en Italia, pero sí, hay un momento que justamente cuando lo que vos estás medio mencionando, justamente es la llegada de Rubén Darío en el cuento, que es impresionante. Entonces Rubén Darío aparece como una especie de dios dionisíaco, sí, digamos, sí, entonces sí. Bueno, está lleno de música y de cosas así. Pero más allá de eso, eso se mete en la vida de Rodó, y creo que lo hace de una manera muy interesante y muy fértil. A mí me gustó siempre mucho ese cuento. Entonces también eso como que me daba otra cosa de Rodó. Leí los diarios, leí las partes estas que nombraba después, que fueron recuperadas, y también es muy interesante lo que escribe cuando está en Europa, ¿no? Lo que después se reúne como en el Camino de Paros y ese tipo de artículos, donde él va viajando por las ciudades y habla de Marinetti, por ejemplo, el futurismo. Habla de Marinetti, mirá vos. Sí. Bueno, Roca mismo me había contado en un momento que había, en la biblioteca de Rodó había libros de Marinetti, o sea que lo conocía. Mirá, el lunes estuvimos hablando, le pregunté a Guachugar y no llegamos a ninguna conclusión. Acá hay, en uno de los apuntes del diario, dice: la rubia flaca, conversamos, Echenique la lleva al hotel, ¿no? Él iba diciendo esos apuntes muy breves. La rubia flaca en el lecho, frases, ¿no? O en otra, dice: la gran fumata de la francesa y el coafer, Echenique, 74 francos, ¿no? Entonces Roca se pregunta cuántos serían esos 74 francos, porque serían, en fin. Y en otro momento, vos decís, cuando pasan en Bahía, el editor omitió, dicen esto: llegada a Bahía, baño a la familia pernambucana, el canciller de Brasil en el consulado de París. Y se anota al día siguiente esto, y nada más, que también fue omitido: el hermano de la pernambucana, punto. Y planteás, ¿hay un velado interés homoerótico, o acaso se refiere a otra cosa, como cuando Rodó anota la chiquilla que nos crea argentinos, la gitana que quiere decir la buena aventura, o el cochero republicano? ¿Qué hay detrás de esas figuras? Planteás apenas siluetas o comparsas de un viaje alucinado. ¿Quién es esa brasilera interesante, aunque no bonita? Haces esos planteos que a mí me parecen interesantes en este sentido. No sé si lo querés comentar, porque... No, sí, a mí me parece
apasionante leer ese diario, que es, él aparte llevaba un diario también de salud, donde anotaba puntualmente todo, de una manera casi obsesiva o obsesiva, no sé, presión, peso, altura, todos los datos. Y entonces es interesante como en una escritura es tan metódico y detallista, y en otra es casi críptico, ¿no? O sea, sí. el cochero republicano, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues que no se sabe nada. Sí. Pero sí sabes exactamente cuánto pesaba, cuánto medía, Claro, cuánto... sí. Vos decís, todo el diario tiene la oscuridad de punto ciego en una obra que apunta siempre a la claridad apolínea. Y eso esa frase está muy bien, porque toda la obra de Rodó, como dijimos al principio, apunta a la claridad apolínea, a ese sinceramiento. Y en cambio aquí hay una oscuridad, un punto ciego. Pero en esta zona las sombras son todavía más densas, decís. Yo creo que también, haciendo un paralelo, quizás es caprichoso, ¿no? Pero así como pasó con Juana de Barburú, que fue, digamos, una especie de mitificada y petrificada, con un mito de cartón piedra, y vinculada solamente a un libro, a un libro de poesía de ella, cuando después yo ahora descubrí, digamos, la segunda mitad de su vida y los poemarios que hizo al final de su vida, por lo menos en el año 50 para adelante, son impresionantes. Y cuando se descubrió, digamos, detrás de ese cartón piedra, bueno, que ella tuvo problemas con la morfina, o que tuvo un amante que era de la edad de su hijo, en fin, una serie de cosas que de alguna forma la humanizaron y la pusieron de nuevo en el tapete, hicieron que se editara de nuevo la obra, y bueno, gracias a eso yo pude leer, por ejemplo, la segunda mitad de su obra, ¿no? Perdida, claro. En fin, Azor, que quedé alucinado con Azor, que no conocía. Si puede ocurrir algo parecido con Rodó, te pregunto. Y bueno, no sé, la verdad es que eso es muy difícil de ver. O sea, ojalá Rodó se volviera a editar de esa manera y que se empiece a explorar. Lo que pasa es que creo que es otro tipo de escritura y no sé, no lo veo tan claro a eso, porque en ese sentido la poesía de Juana de Barburú tiene otra cosa, tiene otra cosa que capaz que para el momento actual es más interesante. Creo que Rodó en muchos sentidos va muy en contrapelo de todo lo que es el sentido común de hoy. Entonces sí, de todas formas, muy molesto. Sí, pero yo creo que de todas formas dos cosas diría a favor de Rodó. Una, el uso del texto fragmentario, que yo creo que no va a contrapelo, y dos, la reivindicación, digamos, de toda la parte en un pensador y en un gran razonador apolíneo, como estás planteando vos, todo el planteo de la sensibilidad y de la espiritualidad casi al mismo nivel o mayor que el de la razón y la voluntad, ¿no? Entonces, frente a esos, que es lo que ha dominado, digamos, toda la lectura, me parece, académica o lo que fuera, me parece a mí, ¿no? Entonces, digamos, y que tiene que ver con el espíritu de estos tiempos, ¿no? Pero bueno, es cierto dos cosas. Él, lo que decís vos, ocultó su información, digamos, más íntima, y también es cierto que en Uruguay no hubo ninguna análisis biográfico, digamos, o de buscar diarios, en fin, como las escrituras del yo, como están ocurriendo ahora en estos últimos 20 años, ¿no? Sí, no sé, la verdad, o sea, se han escrito cosas, sí, las biografías que hay son más del estilo ese, como de crear una estatua, un mito, y son sus contemporáneos o un poco posteriores. Pero es verdad eso, que la escritura fragmentaria tiene un interés que puede, no sé, que puede despertar cosas. Él tiene textos que me parece que han quedado un poco olvidados, como uno que se llama Un documento humano, que es un texto impresionante, que tal vez si fueran releídos serían muy apreciados hoy. No sé, me imagino que puede ser. Lo que a mí me parece es que de todas maneras la literatura si bien es una cosa social, es también
individual y que cada uno va a encontrar Rodó o si no lo encuentra no pasa nada, o sea, no sé, tampoco me... No, se puede buscar en internet y se puede bajar toda la obra, de Motivos de Proteo está en línea, ¿no? Igual que la obra de Eva Ferreira, pero lo que pasó con, por ejemplo, Juana de Ibarburu, insisto, se reeditó toda la obra y se agotaron todas las ediciones y se siguió, lo sé porque fue así, digo, ocurrió así, ¿no? Claro. Ya no hay nada más para reeditar y los tirajes se sucedieron. En el caso de Rodó, bueno, no sé, está planteado, digamos, que algún otro interés. Y lo que sí es cierto es que para mí Rodó, hay fragmentos de Rodó que son poesía escrita, digamos, digamos, la poesía y la filosofía van de la mano de una forma al mismo nivel. No es fácil eso, no es fácil. Sí, Motivos de Proteo sobre todo, claro. Creo que es la obra clave para eso que decís. Sí, yo creo que puede ser que haya un resurgir de Rodó, ojalá que haya, porque yo creo que puede mejorar la vida de cualquiera. Muy bien, puede mejorar la vida de cualquiera. Bueno, hacemos un llamado a los editores, se puede editar Motivos de Proteo, debe estar sin derechos de autor, así que debe ser fácil editarlo. Francisco Alves Francese, gracias por estar acá y siga disfrutando allá de Balizas. Bueno, haré lo que pueda. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a cambiar violentamente de dirección, pero seguimos de alguna forma indirecta en la literatura uruguaya. Vamos a darle la bienvenida a Nico Peruso y a Gabriel Serra. Nico es el guionista y Gabriel Serra es el dibujante de la novela gráfica Rincón de la Bolsa. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Llegaron acá a la Ciudad Vieja totalmente, sí, casi igual que Rincón de la Bolsa, vamos a decirlo. Sí, una zona un poco despoblada. Estamos así, digo, preparamos la Ciudad Vieja para recibirlo así, sin nadie. Sí. Realmente. Rincón de la Bolsa es una novela gráfica que fue editada por, Estuario Editora, Grupo Belerofonte y Ninfa Comics, y que cuenta la historia, digamos, de alguna forma, de este pueblo que se llama Rincón de la Bolsa, donde hay una empresa que está cerrada desde hace un par de años y la empresa se llama Larsen, ¿no? Entonces ahí es claramente Larsen, el astillero por lo menos, ¿no? Y donde hay que hacer un inventario, ¿no? Hay que hacer un inventario como ocurría en el astillero. Gabriel Lagos cuenta al principio en un prólogo que te tiró la idea a vos, Nico, ¿cómo fue? No, en realidad empezamos a pilotear ideas con Gabriel. Esta novela gráfica originalmente se publicó serializada en la revista Lento de la Diaria, y luego la compilamos el año pasado en libro. Yo le empecé a contar, la premisa del libro empezó por una necesidad editorial. A mí me habían pedido hacer una historieta larga, pero que cada 4 páginas se redondeara. Se iba a publicar de a cada 4 páginas. Y le dije, mirá, lo que yo podría hacer es en la revista Lento, claro. Y es un desafío bastante grande, narrativo, lograr como dar una mini historia y lograr redondearla en una cantidad tan cortita de páginas. Es el esquema del folletín, pero cortito. Exacto, y a su vez contar algo un poco más largo. Y que bueno, enganche para la próxima. Claro, y tiene que enganchar. Eran como 3 o 4, y encima que esté buena. O sea, sí, después, encima de todo eso otro. Entonces, claro, yo le empecé a contar que yo, antes de dedicarme a esto, trabajaba en un estudio contable y había ido a muchos lugares del interior en donde había habido una industria que era como el motor económico y social del pueblo, y cuando eso había cerrado había quedado casi que un pueblo desierto, y las personas que habían logrado sobrevivir en esos pueblos eran gente como bastante pintoresca. Entonces le empecé a contar algunas anécdotas de cada uno de ellos. Por ejemplo, había un señor que era el cajero, había entrado a trabajar cuando tenía unos 14, 15 años en la fábrica y estaba por jubilarse, y este señor vivía enfrente a la fábrica. Enfrente de la fábrica había una plaza y este señor vivía del otro lado de la plaza y iba todos los días a trabajar en auto. Entonces el tipo salía todas las mañanas, sacaba el auto del garage, daba media vuelta, lo estacionaba en la puerta y a las 5 de la tarde hacía la otra mitad. Y me parecía una fábrica que ya estaba fundida. Era una fábrica semifundida que le había dado laburo a 4.000, 5.000 personas y ahora estaba trabajando menos de 100. Entonces
esa persona, había otra que tenía la esperanza de que su hijo, que jugaba muy bien, fuera un crack en el fútbol italiano, que en aquel momento, en los 2000, era como todavía la meca. Entonces lo había puesto a estudiar italiano. Era un niño de 8 o 9 años y ya estaba estudiando italiano para cuando fuera una estrella del fútbol. Entonces a Gabriel le empecé a contar todas estas historias que había conocido a esta gente y le dije, mirá, es como una fábrica, no sé qué, no sé cuánto, y él me dijo, como el astillero, que yo de hecho no lo había leído. Sí. O sea, yo me gusta Onetti, pero por alguna razón he leído más sus cosas breves que sus... Y son las mejores, digamos. Sí. Sí, son las mejores. Y bueno, tuve que leerla de apuro para evitar algunas coincidencias, pero obviamente también... sea, la idea era que aludieras al astillero, pero esto no es un, digamos... No es ni una relectura del astillero, no ni una adaptación, ni nada. O sea, tiene algunos puntos en común, porque en definitiva lo que contaba Onetti no era ajeno a lo que fue el Uruguay industrial, que es un poco lo que cuenta Gabriel en el prólogo, es decir, esa especie de sueño del Uruguay vallista, industrial. Desarrollista que hubo en los años 50 y que fracasó, digamos, ¿no? Claro, y bueno, hay infinidad de ejemplos que podemos ver en estas fábricas que cada tanto se cierran. Sí, bueno, Juan Lacase, en fin. Y entonces lo que hay es la llegada a este lugar que se llama Rincón de la Bolsa de un hombre, también es un planteo como casi de western, ¿no? Digamos, ¿no? Es un planteo que viene el forastero y bueno, y va conociendo a todos estos personajes que, bueno, primero, me sorprende que uno de los personajes principales del pueblo esté sacado totalmente de la vida real, que lo hayas conocido vos. Eso es algo sorprendente. De hecho, prácticamente todos están semi-basados en personajes reales o fusionados. Algunos personajes que estaban realmente en el pueblo. En el pueblo había un hombre que era el taxista. En uno de los lugares en donde fui a trabajar. Y yo decía, ¿y este hombre de qué trabaja? Porque, o sea, es un lugar que probablemente se puedan conectar entre pueblos a través de un taxista, pero para el pueblo un taxista no existe. Era una cosa completamente ridícula. Y sin embargo existía un hombre que había logrado sobrevivir como taxista en un lugar en donde su economía estaba devastada. Entonces, me parecía... Bueno, por ejemplo, Juan Lacase es uno de los lugares a donde yo iba a trabajar y... No sé si conoces, es un lugar que a mí me encanta porque fui durante muchos años y el pez oficial es el sábalo, ¿no? Como por ejemplo por el sabalero. Claro. El tema es que debido a la acá también cuando llegan en el pueblo hay un pescado, claro, esa estatua está en la entrada de Juan Lacase y no sé cómo será ahora. Hay una estatua muy grande de un sábalo que está como en la rotonda principal, y cuando yo fui en los 2000, que todavía estaba funcionando a pleno Fanapel y la fábrica Agolán, que en realidad era la histórica Campomar, que era aquella textil, ya no se pescaba el sábalo. Hacía muchos años que el sábalo había dejado de pescarse en Juan Lacase por la contaminación de la playa, y me parecía como una metáfora brillante de eso mismo, es decir, la industrialización había hecho que inclusive el pez del pueblo haya tenido que irse. Sorprendente que digamos, bueno, tiene mucha fuerza el guión, tiene mucha fuerza, digamos, porque es un hombre que, reitero, que va llegando al pueblo, todo el mundo lo va mirando con, digamos, se depositan las esperanzas en torno a ese inventario que él va a hacer, ¿no? De que se va a reactivar, en fin, lo hemos vivido, digamos, yo soy del interior y, digamos, Fray Ventos, durante toda desde que yo lo conocí, siempre estaba añorando que alguien viniera a reactivar el Anglo, digamos, ¿no? El Anglo, claro, una gran empresa, pero que estaba cerrada desde hace, no sé, 20 años y con todas las casas y todo, y bueno, y el tema de que haya un solo vigilante para todos los pibes, todos los fierros, digamos, todas las máquinas, en cuidando fin, la nada. Cuidando la nada, que es lo que aparece en el astillero, y digamos, en realidad en el astillero ellos están trabajando, no cobran, ¿no? Sí. Pero lo que hacen es después vender claro, tuercas y cosas por abajo de, ¿no? Por abajo de... Sí, en muchos de estos lugares sucedía que con cada campaña electoral se afloraba la esperanza de que se hiciera un parque industrial. Yo recuerdo cuando yo estaba ahí yendo a Juan Lacase, que creo que terminaron haciéndolo, pero demoró muchos años más de los que habían prometido, entonces todo el mundo decía, se viene el parque industrial y el pueblo va a volver a ser lo que era, y pasaban las elecciones y no pasaba nada. Entonces me parecía como interesante la idea de que llegara un auditor. Yo iba a hacer auditoría a Juan Lacase, entonces tiene como alguna experiencia un poco autobiográfica, que como reaflotara cada tanto las esperanzas del pueblo, las especulaciones. Gabriel Serra dibujó las andazas eróticas de Vlad Tepes, pero acá, no sé, aquí está muy bien tu dibujo, Gabriel, realmente. Muchas gracias. Mi pregunta era si los cambios, porque hay muchos cambios de color, de ambiente, de forma de dibujar, por ejemplo, ¿no? Hay momentos que están muy claros, en otros momentos circula mucho la mancha o la oscuridad, digamos, ¿no?
dicho entre paréntesis, sería mucho más lindo si fuera más grande. ¿No? Sí, digamos. originalmente fue más grande, digamos, sí, en el evento. casi en un tamaño de una 4. Exacto, te digo, esto realmente, incluso hasta por las letras para leer, pero realmente pregunta, ¿la variación tiene que ver con la acción o con que salía cada 4 páginas y vos ibas como variando? No, íbamos variando, o sea, en realidad para ambientar un poco la temática de la historia, ¿no? Y obviamente que más o menos Nicolás me tiraba una idea general y tratábamos de plasmarla de la mejor manera y obviamente acompañándolo con una paleta de color acorde a la historia, ¿no? Mucha de esa parte del color se lo tengo que agradecer bastante a mi señora que me dio sus piques en el momento que más precisaba, sí. Porque van variando los colores y sobre todo hay cuestiones como muy expresionistas, digamos, de contraluces, en algunos momentos, hay otros no, ves, por ejemplo, y a mí me llamó la atención esa que yo me imaginaba que todo iba a ser así, por ejemplo aquí, ¿no? En un bar estamos hablando, y yo me imaginé que esto estaba como inspirado hasta en cuadros, ¿no? Digamos, hasta eso me imaginé. No, también lo que pasó, que obviamente supongo que le pasa a cada artista, es que hubo un proceso muy largo de edición, ¿no? Todo un año entero, incluso los extras, después que hubo modificaciones, y en ese proceso uno como artista va evolucionando y va cambiando. Creo que en los extras lo que pasó fue que... Exacto. Yo quería decir de Barco, lo miré y dije, pero esto parece de un cuadro. Exactamente, ¿no? Lo que pasó ahí fue que yo en esas partes de donde agregué los extras, las páginas extras que con Nicolás habíamos agregado un par con relación a la historia original que salió en lento, le agregué matices de grises a los personajes, unos tintes de gris, y encima lo coloreé, y eso cambió la paleta de colores, o sea, el efecto me gustó como quedó. Y eso después, si te fijas bien, en algunas partes se repite. Sí. Y me parece que hay un estilo bastante interesante. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Nicolás Peruso y Gabriel Serra. Nico es el guionista, Gabriel Serra es el dibujante de esta novela gráfica que se llama Rincón de la Bolsa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Nicolás Peruso y con Gabriel Serra. Gabriel es el dibujante de Rincón de la Bolsa, una novela gráfica, y Nicolás Peruso es el guionista. Pregunta, digamos, un poco cholula. Nico, también sos dibujante, ¿no? Sí. Y interveniste, sugeriste algo en toda la estética de esto, o le diste toda la libertad absoluta a Gabriel. Bueno, en realidad Gabriel tiene un registro que yo no llego a él, o sea, él tiene un registro mucho más profesional que el mío para lo que esta historia requería, que era una historia realista, más realista, claro, dramática. Sí, realista. A mí no me daba como para dibujar algo por el estilo, y en realidad Gabriel Lagos, cuando me planteó hacer esto, me planteó conseguir un dibujante, y a mí, yo con Gabriel nos conocemos hace un montón de años porque estudiamos juntos dibujo. Él aprendió mejor que yo, pero sí. En realidad son estilos distintos, lo de los claro, es más como caricatura, digamos, está más jugado a Pancho la rompe, Pancho la rompe, la escoba. Bueno, pero ¿qué sucedía? A veces cuando vos también, aparte de guionista, sos dibujante, sos un poco más hinchapelotas que un guionista puro. Claro. Entonces a veces Gabriel puede decir, a veces le encajaba unos párrafos así, yo le decía, bueno, yo me imagino que esto es un contrapicado, que es como yo lo hubiera dibujado cuando lo voy imaginando, pero bueno, por suerte muchas veces Gabriel, hay una secuencia que a mí me gusta mucho, que es la llamada telefónica, que es un intercambio telefónico. Yo había dibujado, es sobre el final, yo había escrito varias viñetas, y yo siempre le digo a Gabriel, mirá, si a vos te parece que esto lo podés resolver de otra forma, a ver qué sale. Y terminaste haciendo como una página única con muchos globos que quedó buenísima. Sí, es verdad. A ver. Ahí también, sobre todo al principio, bueno, hay momentos que está muy empastado. Claro, sí, en la misma ya. Sí. Sí, que te iba a preguntar, en las andanzas de Vlad Tepes no jugaste tanto con las viñetas, así o sí. No, creo que no, creo que no. Era más estructurado lo de Silvio, sí. Era más, como más, sí, eso, más estructurado, si se quiere. Porque aquí hay mucho juego de viñeta sobre viñeta, incluyéndolos, digamos. Y en algún momento pensé, no es lo mismo, ¿no? Pero en Breccia, ¿cuáles son los dibujantes que a vos te gustan? Increíblemente me gusta mucho Ivo Milazzo. No sé si ubicás. No. Es el dibujante de Parker. Es un fumetti italiano.
Está muy bueno, es toda una onda tipo western que está bastante buena. Y no sé, me gusta también Rafael Albuquerque, es muy bueno, un brasilero que la descoce. Y de todo un poco, no sé, tengo varios. Gigi Cavenago también, es un dibujante italiano de Dylan Dog, que me encanta. El tipo es un monstruo haciendo portadas, una bestia. Y realmente me gusta mucho lo que hace. Y siempre se plantearon un registro súper realista, aunque en el propio dibujo acá en algunos momentos se empiezan a esfumar, digamos, y aparecen solo los personajes prácticamente en el bar o, digamos, conversando, y va variando el bar también, digamos, de cómo se ve, ¿no? Va variando porque varía el color también. Varía el color, también como fue un proceso largo del trabajo de publicación, también hubieron cambios un poco en el arte. Cosas que uno fue mejorando, que uno fue aprendiendo y las trató de volcar, y quizá eso hace con que algunos cuadros sean un poquito diferentes a otros. No, y yo te decía fuera de micrófonos que esto es, es el guión de una película, se podría perfectamente hacer, cosa que no siempre es trasladable el cómic, no siempre es trasladable para pensarlo como una película, y que aparte es realista, digamos, y que uno lo vea con posibilidades cinematográficas. Claro, uno en realidad con el cómic tiene la ventaja que puede hacer un relato gráfico de presupuesto ilimitado, es decir, con bandas educativas que hemos estado acá con Alejandro Rodríguez Juele, mi socio, hemos podido contar la batalla de Sarandí o batallas navales del Río de la Plata, que son muy difíciles de trasladar al cine. Esta, si se quiere, es una historia muy mínima, con un protagonista, un elenco un poco amplio de personajes muy secundarios, pero los coprotagonistas son 2 o 3, y es una historia que cierra bastante bien en un par de horitas. Básicamente la historia también de un hombre que va caminando por el pueblo para un lado y para el otro, y va conociendo gente, ¿no? Sí, no pasa mucho más que eso. Y bueno, pero con eso se puede hacer un western, se puede hacer una película, se puede hacer, digamos, Caetano, como es, Adrián Caetano te hace tremenda película con eso. Mi trilogía cinematográfica preferida son las pelis de Linklater, Antes del atardecer, del amanecer y del anochecer, que son de estas, las dos parejas, y Julie Delpy, y son básicamente eso, son 2 horas de una pareja hablando, casi no hay secundarios, y es una historia que se sostiene por medio de los diálogos, y yo he aprendido un montón de esa película, he tratado de robarle cada vez que puedo, porque me parece maravilloso la idea de 2 cabezas parlantes, como se dice cine de cabezas parlantes, y que sea tan interesante lo que están diciendo los personajes que vos te olvides que en realidad eso no está pasando demasiado más allá de... Igual aquí hay una cuestión, yo pensé en Adrián Caetano porque hay una cuestión, digamos, dura y muy uruguaya de un pueblo que es polvoriento, y en el cual va descubriendo, digamos, el protagonista va descubriendo con nosotros, ¿no? Nos va haciendo descubrir que todos tratan de mantener la apariencia de que está bien en el pueblo y detrás no hay nada, ¿no? O sea, diciendo, el Botones no vino, y después se entera que hace 2 años que no está en el Botones en el hotel, ¿no? Bueno, una de mis referencias, yo soy muy pero muy fan de Twin Peaks, y en un momento pensé en poner algún asunto sobrenatural, porque Juan Lacase es una de las principales inspiraciones para esto, y yo recordaba una historia de hace algunos años de una niña de Juan Lacase que decía que ella, todo lo que tocaba se prendía fuego, y era como una historia que existe, o sea, si buscan los portales... Eso está genial, me encantaría haber hecho eso. Si buscan los portales del año 2005, pero 2006... lo que pasa es que eso le quita totalmente esta cuestión tan uruguaya, austera, y tan onetiana, porque digamos, en esa austeridad que estamos hablando ocurren muchas cosas. De hecho, el dibujo va variando muchísimo, ¿no? O sea, es muy rico, ¿no? No es que no pasen cosas. Bueno, de hecho, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho el cine de Pablo Stoll y Juan Pablo Revela, y especialmente en Whisky, pero también en 3, es más interesante lo que los personajes no te cuentan, pero vos intuís que lo que sí te cuentan. Es como que hay un mundo muy pero muy rico atrás de eso, y que vos como lector solamente ves la superficie, y el resto podés especular lo que es lo que le pasa al personaje, al protagonista. Y siempre me gustaron esas historias en donde vos empezás y terminás con la sensación de que acabás de rascar solamente la superficie de algo, y probablemente, como pasa en la vida real, uno no termina nunca conociendo qué es lo que hay ahí abajo. Aquí, por ejemplo, hay una señora de un hotel que se cuenta, es desde las pocas que se cuenta, digamos, al costadito, cuenta, bueno, creo que la empleada, la doméstica, que cuenta
toda la historia y es la única que quizás vincula más con El Astillero, ¿no? La idea de una ex prostituta, que esa señora que ahora tiene un hotel, que tiene un amante, pero que luchó por la herencia y no pudo, en fin, y ella está tratando de mantener la apariencia, ¿no? Es esa cosa de mucho del interior, ¿no? Hay mucha sí, hay cosas así. Sí. Bueno, y un poco el Uruguay que retrataba Onetti, que no sé si coincide con el de este momento, pero digamos, yo creo que ese estancamiento, así, esa cuestión, esa lenta decrepitud, manteniendo las formas, y es algo que hemos visto también en películas del sur, ¿no? Del profundo sur de los Estados Unidos también, ¿no? Claro, sí, a la familia que solamente le quedaba el apellido. Exacto, sí, lo hemos visto, claro, y hoy la casa y nada más, y después que no tienen... Sí, también, ese era un personaje que me resultaba muy interesante, también estaba como un poco basado en una de las personas en donde nosotros nos quedábamos en un hotel que también era cerca de la ruta, y era como en una persona que vos te dabas cuenta que o había tenido un pasado distinguido o siempre aspiró a tenerlo, sí. Y era involuntariamente gracioso, tal vez sea como un poco cruel. De hecho, yo lo evalúo mucho eso, a ver qué tan cruel podía llegar a ser, porque si bien es una historia dramática, tiene como una doble lectura que podría ser como un poco patética, humorística, y que en realidad nunca fue mi intención burlarme de ninguna de estas personas. Yo creo que está todo con bastante respeto, excepto quizás el del señor que agarra el auto y daba la vuelta para llegar, digamos, pero ese es un tono, digamos, de clown, ¿no? Tiene que dar el tono más, ¿no? Sí. Hay un tono humorístico. Hay una pareja que está a punto de divorciarse, en fin, hay una historia de amor, una historia de sexo, en fin. Sí, la historia básicamente son personajes que están en una encrucijada, que es un poco también la encrucijada que tiene el pueblo, es decir, o termina todo de irse al diablo, claro, y este ya no es un lugar viable para que la gente viva, o existe una última esperanza. Y yo siempre pensé esta historia como esos mecanismos de autoengaño que se hace la gente cuando ya todo está perdido, pero de alguna forma logra seguir adelante, ya sea por manteniendo la ficción, exacto. entre todos, manteniendo y agregándola. Eso se ha tratado mucho, y yo creo que El Astillero de Onetti, digamos que es eso, es básicamente eso, ¿no? Sí. Es el estancamiento, y por eso la novela a veces incluso puede parecer un poco lenta, porque para mí la trama de la novela se estanca, pero como que se inunda de agua. Totalmente. No avanza. O esa especie de loop donde Larsen va a visitar, claro, a la hija de este hombre, y que uno aparentemente ve que no pasa nada ahí. Pero ahora, en este caso, en el tuyo, no, en el Rincón de la Bolsa hay como un avance lineal, digamos, de película, ¿no? Sí, vos viste que la relación que de este protagonista que tuvo con la muchacha, que no me acuerdo del nombre, viste que genera como un ambiente familiar incluso cuando llega el perro, ¿no? Y después se desvanece todo, o sea, que viste que el perro llega a la vida del personaje y genera todo un ambiente muy muy familiar, los tres juntos, y después de la nada Sí, es decir, la idea es esa, es cuando uno crea esos mecanismos de autoengaño, a veces uno lo piensa también en relaciones de pareja que ya están como muy desgastadas, y que todos en el fondo saben que ya no hay nada ahí, pero que a veces uno se agarra de cualquier cosa como para intentar como extender esa agonía. Entonces me parecía como interesante eso de crearle como una ficción de que, bueno, él podría encontrar una nueva vida en este lugar con estas personas que está conociendo, hasta que tiene como masazos de realidad en donde dice, no, esto es inviable, o sea, claro. Es tan inviable mi cambio de vida como a mí. Sí, y yo creo que incluso, digamos, esto condensa a toda América Latina, digamos. Esto puede ocurrir en Argentina, puede ocurrir en Chile, puede ocurrir en el interior de Perú, digamos, ¿no? He visto películas. Sí, claro. Y también me llamaba mucho la atención las personas que se han dedicado toda su vida a trabajar de algo sin necesariamente que sea su vocación. Yo antes de eso, antes de dedicarme a esto, trabajé en el estudio contable, pero también estudiaba economía, y yo conocía personas que habían sido contadores durante muchos años. A algunos les apasionaba lo que hacían, aunque a mí me resultaba como un poco inentendible, pero otros lo habían hecho porque, bueno, terminé el liceo y era bueno para los números, y después me casé con una compañera de facultad, y han hecho como una vida casi como por etapas o como por casilleros, sin detenerse a preguntarse si alguna vez quisieron hacer eso o si simplemente era con lo que se esperaba de ellos. Entonces me pregunté qué es lo que pasaría con una de estas personas si un buen día mira para atrás y se pregunta si todo eso que hizo era lo que él realmente quería.
y qué puede hacer para cambiarlo o si está a tiempo de cambiarlo. De todas formas, eso es todo lo que piensa Nico Peruso en su mente. No está acá en Rincón de la Bolsa. En Rincón de la Bolsa es una especie de western onetiano realmente, seco, duro, digamos, también puede ser de Sergio Leone, porque digamos hay unas variaciones muy importantes, por lo menos a nivel de contrapicados y de picados, digamos, o sea, la cámara no se queda nunca quieta, y hay que decir que nada, que aparte va variando mucho los colores, hay unos grandes contrastes, y yo creo que funciona muy bien. Y insisto que se podía hacer película, pero parece como un gran elogio, pero en realidad funciona como tiene que funcionar, como el Rincón de la Bolsa. Una última pregunta, ¿no te planteaste el tema de que si la gente del Rincón de la Bolsa se ofenda o no? Bueno, en realidad el pueblo Rincón de la Bolsa, el pueblo real, que hoy en día cambió de nombre, no tiene nada que ver con eso. Siempre, de hecho, elegí el nombre. Hay que aclararlo. Sí, claro, que hoy en día es Ciudad del Plata. Me parecía interesante que estas personas hayan decidido cambiar el nombre porque les parecía una cosa horrible. Tengo entendido que el nombre original no era ese, sino que era otro, pero bueno, si hay alguien escuchándonos de Ciudad del Plata, no es su pueblo, simplemente elegí su ex nombre. Sí, y lo eligió, yo pienso, por razones artísticas en cuanto a que estar en el fondo de la bolsa. Exacto. ¿No? Yo pensé también en cuando el hotel se llama, yo dije, ¿por qué se llama así? Yo pensé que se iba a llamar Cul-de-Sac, que es el fondo de la bolsa, pero no, es el rincón de la bolsa. Claro. Nico Peruso, Gabriel Serra, guionista y dibujante de Rincón de la Bolsa. Esta novela gráfica está en librerías, se puede comprar, en Purpuria se puede comprar y en otras más, en La Lupa, en fin, en Lotremón está distribuida en todo. Si quieren leerla, pueden leer la versión digital en ninfacomics.com. Ah, bien, pueden ver, para que vean que no estamos mintiendo, van a ninfacomics.com y pueden ver, y por lo menos iniciarla, porque realmente vale la pena. Nico, Gabriel, gracias por estar acá y felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar la semana dedicada a Rodó. Vamos a terminarla conversando con Ramiro Podetti. Él es decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, y vamos a tratar de cerrar la semana tratando de hacer un perfil de este hombre que se llamó José Enrique Rodó. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.